Hoy en el enganche, nuestra previa del clásico, nuestra previa del Real Madrid-Barcelona. ¿Qué tal, futboleros? Evidentemente es el evento del fin de semana, es el partido más importante de la Liga Española y casi me atrevo a decir que es el partido que congrega mayor número de aficionados en todo el mundo. Este Real Madrid-Barcelona, que en este caso se va a celebrar en el Santiago Bernabéu. Es verdad que yo, a nivel particular, me gustan más los clásicos de noche, nocturnos, justamente el fin de semana en el que además se cambia la hora en España. Eso de un domingo 4:15 suena muy clásico de carrusel, pero no suena muy de partido gordo, de partido grande, de partido grueso y de partido donde es verdad que no se van a jugar demasiado desde el punto de vista clasificatorio, pero hay muchos detalles y vamos a meter el bisturí en todo lo que nos va a dejar este clásico. Iker, un clásico muy especial, ¿eh? El del domingo. Sí, hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Claro, sobre todo después de ese año de dominio del año pasado del Fútbol Club Barcelona, que fue incontestable, sobre todo en los clásicos. Si no recuerdo mal, ganaron los cuatro, incluyendo dos finales de títulos, como fueron de la Sí. Supercopa y de la Copa del Rey. Y este Real Madrid que se está regenerando Xavi Alonso, perdón, que claro, le hemos visto que la prueba de fuego más importante que ha tenido no supo responder, sobre todo en aquella segunda parte en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en la que el conjunto de Simeone, comandado por Julián Álvarez, barrió al conjunto blanco de arriba a abajo. Yo creo que en ese partido algo se fractura en el Real Madrid. Me da la sensación, para sacar una primera visión global de cómo llegan ambos al partido, me da la sensación que el Real Madrid, sin haber encontrado todavía una estructura o una tipología de juego clara, hay más sensación de querer que se note, que se aprecie la mano de Xavi Alonso, que de verdad lo que se está notando. Me da la sensación que sí que hay un intento de mayor presión en campo contrario, por lo menos con mayor efusividad, con una sensación además de activación tras pérdida mucho mayor de lo que veíamos antiguamente. Recuerdo que además Xabi Alonso es muy amigo de los vídeos, les está metiendo sesiones larguísimas de muchos vídeos a los futbolistas para intentar de alguna manera automatizar en ellos una serie de movimientos y una serie de coordinación ofensiva para esa presión. Tiene obsesión Xavi con eso y más o menos se atisba en algún momento, pero a largo plazo me da más la sensación que no se está reflejando como para que podamos decir que ya el Real Madrid tiene un nuevo estilo y que la mano de Xabi Alonso se nota demasiado. Y yo creo que el día del Atlético de Madrid, con esa goleada recibida en el Metropolitano, la sensación fue que algo se fracturó. Algo de los que se estaba creando, algo de lo que se estaba montando en ese día explota. Y creo que el Real Madrid ni siquiera en lo anímico, ni siquiera en la confianza, ha vuelto a estar como previamente al partido del Metropolitano había estado. Insisto, para mí no es una versión muy bollante, no es una versión que nos lleve a pensar, a ser excesivamente optimistas con la mano de Xabi Alonso, pero sí que es cierto que hay ciertos matices que por lo menos le han dado resultados. Y Iker, no hay nada mejor para el Real Madrid, por lo que representa, que aunque no esté brillando en lo colectivo, ni siquiera en lo individual, más allá de Mbappé, que luego hablaremos de él, pero yo creo que Iker, que el hecho de que este Real Madrid esté ganando sin jugar bien es lo que da una balsa de aceite y da tranquilidad para que Xavi pueda seguir trabajando. Sí, es cierto que sí, visto desde su punto de vista, la verdad que quizás su figura estaría mucho más, digamos, en el punto de mira, porque claro, lo que he comentado antes, al final aquel partido contra el Atlético de Madrid, ¿qué voy a decir a los madridistas? ¿Qué significa para ellos un derbi madrileño? Y yo sobre todo, la clave de este partido, en diferencia con el duelo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, va a estar, yo creo, que el Barça no va a aprovechar tanto los balones laterales o el balón parado como sí lo hace el Atlético de Madrid. Y que ahí vimos, yo creo que donde más sufrió el Real Madrid, sobre todo por bandas, y en la primera parte. De hecho, si no recuerdo mal, los dos primeros goles del Atlético de Madrid fueron por centros laterales. Entonces, quieras o no, ahí se vio sobre todo la fragilidad defensiva que puede mostrar este Madrid de Xabi Alonso en los balones aéreos, y veremos dónde están las claves, porque yo ahora mismo, si te digo la verdad, visto el juego de unos y de otros últimamente, no te Mm. sé decir por dónde pueden ir los tiros. Antes de entrar directamente en varios puntos que vamos a analizar, he pasado por encima un poco del radar sobre cómo llega el Real Madrid. Mejores resultados que sensaciones y más sensación de querer que ocurran cosas a las que verdaderamente están pasando con Xabi Alonso. Pero en el Fútbol Barcelona tenemos la sensación casi antagónica, porque creo que el hecho de que veamos cierta igualdad este año en el Clásico, en el primero de la temporada, radica más que la versión del Barcelona no se parece mucho a la del pasado
y que nos está dejando muchas más dudas. Yo creo que a nivel resultadístico tampoco es alarmante porque está bastante bien el Barça de Flick, está muy cerca del Real Madrid, en Champions está cumpliendo, la sensación incluso de que con varios jugadores de baja el equipo más o menos ha sabido salir adelante con ello. Recuerdo que lleva un mes y pico prácticamente sin contar con Lamine. Recuerdo que Lewandowski está teniendo menos continuidad que nunca desde que ha llegado al Barça. Ahora Rafinha, que incluso se le esperaba, y esto es un poco noticia casi de última hora, porque antes de grabar este vídeo lo podemos confirmar. Rafinha está entre algodones y probablemente tuvo una recaída en el entrenamiento de ayer y probablemente tampoco va a poder jugar el clásico. Incluso Koundé recibió un golpe y anda los 2 últimos días sin haber podido entrenar. Así que hay muchos detalles. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lo que tiene que ver con enfermería, probablemente el Barcelona se ha encontrado el gran escollo que le ha impedido tener una regularidad como para equipararle o para compararle fielmente y realmente a lo que el año pasado nos dejó. Y creo que está un poco alejado de la versión de prácticamente aniquilar a los rivales por esa defensa tan adelantada que te exprimía y que te acababa por obligarte a jugar en 30-40 metros, por la sensación de cierta pegada que tenía el año pasado y prácticamente así solventaba un montón de partidos. Creo que son varios factores que ahora mismo limitan la versión que hemos visto del Barcelona y por ello nos parece, o por lo menos a mí, esa es la primera reflexión que saco Iker, nos parece que entre cierta mejoría de resultados y sensaciones del Real Madrid a la, digamos, bajón respecto a la exuberancia y al hype que tuvimos el año pasado con el Barcelona, creo que en eso nos queda una unión que nos hace el partido de esta semana seguramente de los más equilibrados y igualados de los últimos tiempos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo he comentado antes en la introducción. Es cierto que el año pasado el Fútbol Club Barcelona nos generó unas expectativas que nos hacían pensar que este año era candidata a todo, incluso favoritísimo a todo. Pero claro, visto lo de los últimos partidos, te hace pensar un poco que igual había que bajar ahí un poco los humos, porque sobre todo el problema que estamos viendo es lo que tú has comentado de la defensa adelantada. Que hay varios equipos que este año ya le han cogido la matrícula al Barça de Flick. No sé si tendrá mucho que ver con la baja de Íñigo Martínez, lo comentamos en el vídeo aquel de previa Sí. Champions, que él aprovecho para dejarlo espera, con el otro dedo, ahí, para dejarlo por aquí arriba, que la gente se pase por ahí. Pero claro, yo creo que tiene bastante que ver, porque encima Íñigo Martínez era un jugador que tenía mucho carácter en ese vestuario. Pero cierto es que hay jugadores que no, se ve que no se están adaptando a eso, o por lo menos no tienen esa química que tenían con Íñigo el año pasado, y lo hemos visto sobre todo en los últimos partidos. Contra el Sevilla aquello fue una auténtica verbena, ante el Girona más de lo mismo, lo que Sí. pasa que el Ah, conjunto de y ante el Michel Rayo, yo creo que el Rayo fue el que mejor, también, el que más también. daño le hizo de todos. También. Y el Girona el otro día, si no me equivoco, tiene tres Sí. clarísimas que si las llega a aprovechar el resultado hubiera sido completamente distinto y al final emergió ahí la figura de Araujo, Sí. emulando un poco a Alex Sanko en sus tiempos, si no me equivoco. Sí. Entonces, Si no pero me claro, equivoco, claro, porque el bueno de Iker no ha visto jugar nunca a Alexanco. Yo también diré que Alexanco también era un poco previo a mi época. O sea, sí que yo cuando era chaval ya estaba Alexanco, pero yo prácticamente de esa época del Barça recuerdo muy poco. Es verdad que fue el Barça que ganó la primera Champions a la Sampdoria en Wembley y demás. Yo recuerdo haber visto ese partido, pero Alexanco ya era de los veteranos, por tanto ya era un poco el último recurso y no le tengo demasiado en mi cabeza, aunque sí que le he visto jugar. Digo algunos detalles antes de meternos en las claves. Digo detalles del partido. Datos, mejor dicho. Mira, van 7 clásicos de local del Real Madrid, los últimos 7, no ha logrado dejar su portería a cero. Ojo con este detalle, ¿eh? Ojo con este detalle. Lo digo porque el momento de Courtois es extraordinario, pero los clásicos, el Real Madrid, en los últimos 7 de local, en el Bernabéu, no ha sido capaz de no encajar. Con esto ya lanzamos el primer punto, casi spoiler de lo que creo que va a ser el partido, un ida y vuelta constante, donde evidentemente las ocasiones de gol van a ser enormes. La temporada pasada, lo decía Iker antes, ganó los 4 clásicos el Barça, los dos de ellos además también incidía Iker en ello, muy importantes porque fue la Supercopa, es decir, estaba un título de por medio y la final de Copa. Esas fueron especialmente dolorosas y yo creo que gran parte del hecho de erosionar la etapa de Ancelotti tuvo que ver con que no solo era perder bastante evidentemente y además siendo muy inferior al Barça casi en todos los partidos, menos el primero de los 4 prácticamente todos, sino que el hecho de perder 2 títulos evidentemente fue clave en este sentido. Después, por ejemplo, solo una vez en su historia el Barcelona ha ganado 5 veces seguidas el clásico al Real Madrid y lo puede igualar esta semana, porque le ganó los 4 el año pasado, insistimos, más ganar ahora también sería un palo tremendo. Y el último detalle, este es el clásico número 262. Por ahora 105 ha ganado el Barça, mejor dicho, 105 el Real Madrid y 104 el Barça, Iker, ¿eh? O sea, fíjate
¿Hasta qué punto hay igualdad máxima? Sí, sí, Porque sí. después son 52 empates, pero 105 victorias Real Madrid, 104 Barcelona. Es tremendo. Debe haber muy poquitos clásicos del mundo entre equipos tan grandes que igualmente estén tan absolutamente igualados en resultados, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Ahora que lo dices, no me había parado a mirar ese dato, pero es que me parece brutal que uno tenga 105 victorias y el otro 104, Sí, sí. porque yo sobre todo cuando hay un derbi o algo así especial, me pongo a mirar por curiosidad el historial que tienen de victorias, empates y derrotas, y sorprende mucho ver una igualdad de tal calibre. Es Ujú. cierto que por lo que veo se ha igualado un poco a raíz de los cuatro del año pasado, Sí, sí, sí. pero a pesar de ello, la diferencia es mínima. O sea, quieras o no, Ujú. quitando los cuatro del año pasado, eran cinco diferencia. O sea, que quieras que o no, al final la igualdad es máxima. Es cierto que yo creo que esto también ha ido por épocas, porque hubo unos años en los que parecía que el Barça ganaba a todos, sobre todo en la época de Guardiola. Luego, Sí. después, en la época de Zidane, quizás el Real Madrid parecía que estaba un paso por delante del Barça y en los clásicos siempre mostraba otra versión. Y ahora con Ujú. Flick parece que se ha vuelto a decantar la balanza a favor del conjunto blaugrana. Veremos ahora con Xavi Alonso en el banquillo cómo va la cosa para el conjunto blanco. Es bastante curioso. Vamos con algunas claves del partido. Vamos a decir una cada uno. Vamos a analizar clave, MVP del partido, el que puede quedar más herido de todos y después del partido, evidentemente, y un pronóstico. Vamos a hacer esos cuatro detalles. Antes de entrar en esos cuatro, recordamos a todo el mundo que queremos que comentéis. Queremos que todos los contenidos tengan vuestra opinión, tengan vuestros argumentos, reflexiones. Nosotros los leemos absolutamente todos y prácticamente siempre os vamos a responder. Evidentemente. Seáis del Barça, seáis del Real Madrid o seáis de cualquier otro equipo, seáis neutrales para el clásico, sabemos que lo vais a estar viendo y queremos, por tanto, vuestra opinión. Vamos a entrar en las claves. Decía yo, clave del partido. Evidentemente hay miles, pero yo me voy a quedar, Iker, con una en concreta. Y me quedo explicando desde el punto de vista de que tenemos seguramente a Mbappé en el mejor momento desde que está en el Real Madrid, al mejor asistente que ha encontrado Mbappé en Arda Güler, que veremos a ver si es titular o no, porque esa va a ser una de las bazas de partido. Jugará Arda, jugará Camavinga en su lugar, le tendrá que echar a la banda derecha y por tanto a lo mejor prefiera más Mastantuono. Yo creo que entre esos tres está. Igualmente me intuyo que va a ser Arda precisamente por esa conexión Arda-Mbappé, prácticamente podemos decir, que se han inventado entre el turco y el francés. Pero precisamente por el movimiento defensivo dubitativo de la zaga del Barça, de juntar en la línea defensiva teóricamente Cubarsí y Eric, van a ser, creo, los dos titulares para el partido de mañana. Hay que tener en cuenta que eso generaría una serie de repliegues defensivos para los cuales el Barcelona está teniendo graves problemas, como decía Iker, desde la ausencia de Íñigo Martínez. Es verdad que seguramente a la hora de replegarse para elemento corrector es mejor Araujo que Eric, incluso que Cubarsí, pero la sincronía que tienen los dos centrales españoles está siendo más beneficiosa para que el Barcelona pueda ir hacia adelante sin la sensación de tener tantas pérdidas en salida que le pueda generar una pérdida, nunca mejor dicho, en esa zona y rápidamente transitar. Y eso para mí va a ser fundamental porque el Real Madrid, con mayor mordiente, que estamos diciendo que es de las poquitas cosas que en momentos concretos estamos viendo que Xavi Alonso sí que ha impuesto, esa activación tras pérdida, recuperación muy alta, con Arda Güler enchufado y con los metros para explotar, y aquí está el gran truco de todos, evidentemente del Real Madrid, 20-25 metros a la espalda de Cubarsí y Eric García, Mbappé bien asistido por Arda, para mí, de cómo sea el funcionamiento de esa defensa, va a representar si va a desconectar, si va a desbloquear, si va a minimizar el impacto que está teniendo en esta liga el Arda Mbappé. Pues mira, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo, de hecho lo he comentado antes en la introducción, pero a mí sobre todo la clave va a estar en ver cómo protege el Madrid sus laterales, sobre todo el lateral izquierdo, porque es cierto que yo con Carreras, por ejemplo, tenía las expectativas muy altas en este comienzo de temporada, pero en el Metropolitano dio ahí un paso atrás que me generó más dudas y quiero ver cómo se desenvuelve el ex lateral del Benfica. Es cierto que el año pasado en Champions, las dos veces que se enfrentó, bueno, dos o tres fueron, porque se enfrentaron una en fase liga y dos en eliminatorias. Las tres veces que se vio las caras con Lamine Yamal, la verdad que le hizo un marcaje
muy Sí. interesante y muy a tener en cuenta, y yo creo que el Real Madrid por eso se inclinó en él para reforzar ese lateral izquierdo. Pero claro, visto un poco los precedentes que hemos visto esta campaña, quiero ver qué tal se desenvuelve el defensor madrileño. Entonces, una vez comentada tú la línea del Fútbol Club Barcelona y esa conexión Güler-Mbappé, que yo estoy bastante de acuerdo contigo, yo creo que también centrándonos un poco en cómo se protege el Real Madrid defensivamente, yo creo que sobre todo en ese duelo Carreras-Lamine va a estar una de las claves de este primer clásico de la temporada. Está bien tirada. Fíjate que yo soy súper carreras. Además, te puedo asegurar que es un tipazo. He tenido cierto contacto con su entorno muchísimas veces y he intercambiado alguna opinión. Y la verdad que es un tipazo tremendo. Pero más allá de eso, yo quería que fuera él el que fichara por el Real Madrid en verano. Estuve viéndole además en Lisboa, en el derby, en las pasadas Navidades ante el Sporting Club de Portugal. Ese día sufre mucho porque tiene en esa zona a Catamo y a Cuenda, a los dos principales extremos que tenía el Sporting Club de Portugal ese día. Sufre mucho en ese sentido, pero eso le fue añadiendo ingredientes defensivos a lo buen carrilero que es, porque para mí, y aquí es donde está la reflexión que quiero hacer respecto a lo que dice Iker, para mí no vamos a ver la mejor versión de Carreras en el Real Madrid si sigue Vinicius teniéndolo por delante. Es decir, Carreras necesita expandirse, Carreras necesita tener profundidad. Y con Vinicius, que es un extremo purísimo y evidentemente el jugador más punzante al espacio desde zona exterior que tiene el Real Madrid, porque pocas veces va por dentro, es un jugador mucho más de desborde individual, de potencia, de pase al espacio. Todo eso minimiza el impacto que pueda tener ofensivamente Carreras. Y a mí me da mucha pena porque creo que se le está entonces valorando más por un Carreras cuando no tiene pelota que cuando puede aportar con ella. Y creo que en expansión es un jugador de verdad carrilero puro y nos vamos a perder esa versión. Y sin embargo, como dice que creo que fue esa mejoría defensiva y ese gran marcador que es en conceptos defensivos Álvaro para que lo prefieran a él antes que a Grimaldo. Y ahora lo entiendo, porque claro, si pretendías o eras consciente de que teniendo por delante a Vinicius probablemente un carrilero no te iba a poder aportar todas sus cualidades desde el punto de vista ofensivo, han priorizado el hecho de que además de poder darte eso, sobre todo fuera mejor marcador. Y ahí, evidentemente, el uno contra uno, el deporte, los conceptos defensivos, el posicionamiento, el repliegue, tiene mucho más corpulencia también Álvaro Carreras, todo eso ha hecho que sea más el elegido para esa zona. Y es verdad que dentro de todo lo que yo decía antes que se rompió para el Real Madrid el día que fue al Metropolitano, Álvaro claramente desde ese día, al igual que Hausen, al igual que a un jugador más, no ha vuelto a conectarse al nivel que había estado previamente. Así que eso te lo compro totalmente. Bueno, pues la línea defensiva por mi parte y el costado derecho al Barça, izquierdo del Real Madrid, que es verdad que ese dúo Lamine contra Álvaro Carreras puede ser absolutamente fundamental. El MVP del partido, Iker, venga, mójate tú ahora. Primero te dejo a ti que lo digas, porque yo creo que más o menos los dos le tenemos en la cabeza por cómo está, pero es verdad que aquí puede haber muchos factores sorpresa y fíjate, por ejemplo, Fermín viene de marcar un hat-trick, ya fue muy importante también en uno de los clásicos de la temporada pasada, de repente puede llegar algún protagonista secundario, pero ¿cuál sería tu MVP? Sí, pues mira, la verdad que tengo bastantes dudas, porque claro, aquí lo fácil sería decir Kylian Mbappé, porque viene con la flechita para arriba, y la verdad que no sé si ha visto puerta en todos los partidos de liga, o bueno, que ha disputado esta temporada, o en casi todos, no te sé Ujú. decir. También me podría declinar por Arda Güler, que la verdad que me está sorprendiendo mucho en este arranque de liga. Yo no me esperaba que Xabi Alonso contara tanto con él, y su rendimiento la verdad que me está dejando bastante sorprendido para bien. Pero en cambio es que me voy al Fútbol Club Barcelona y el hombre que se me viene a la cabeza que destaca en todos los grandes partidos últimamente, es cierto que lleva turra de bastantes partidos jugados, pero el nombre que se me viene a la cabeza sin duda es Pedri y creo que el partido va a pasar totalmente por él, que le puede convertir en el MVP, porque quieras o no, Pedri antes era un jugador que con balón nadie ha puesto en duda su rendimiento. Es cierto que hay quien le achacaba al tema físico, pero es que yo creo que ahora mismo también ahí ha progresado bastante y ahora mismo para mí sin duda es el mejor mediocentro del mundo. Así que yo creo que el MVP del partido puede ser Pedri porque va a ser quien va a llevar la batuta del encuentro durante todo durante todo el choque. Pues en un contexto para que Pedri sea el mejor del partido, significa o reflejaría que el Barcelona ha tenido mucha presencia en campo contrario con pelota, que ha podido tener bastantes problemas bastante facilidad, mejor dicho, para transitar, que ha gobernado el partido desde el punto de vista de plantarse campo contrario, dominando y gestionando los tiempos, y que además incluso ha podido llegar Pedri a la frontal, incluso para hacer algún gol. Es decir, en el contexto de Iker, supongo que le da cierto favoritismo
a lo bien que estaría el Barcelona desde ese punto de vista. Por cambiarlo un poco y por imaginarme otro partido, quizá también creo que es por deseo propio, porque quiero que explote, no porque pretenda que blancos o azulgranas ganen el partido, sino porque quiero que explote en la Liga Española otra vez al nivel que hizo hace un par de temporadas. Quiero ver otra vez, ojalá ya sin problemas en el hombro, a Bellingham, que viene de marcar un gol muy importante. Me voy a inclinar por él por el mero hecho de, creo que es un jugador que lo necesita ahora mismo casi más que ningún otro en el Real Madrid, porque se está incluso dudando de si debe o no ser titular en algunos partidos. Y yo creo que es dificilísimo quitarle el ascendente que se ganó hace 2 cursos con un inicio de campaña goleador y creo que superó todas las expectativas. Siempre recuerdo que Bellingham, cuando lo ficha el Dortmund hace algunas temporadas siendo un crío, le da el 5 a la espalda y venía de ser el 5 en el fútbol inglés. Con lo cual es un jugador que de repente cuando llega al Real Madrid impacta de tal manera que ni siquiera lo habíamos visto a ese nivel en el Dortmund. Es verdad que el Dortmund primero empieza de 5, luego se va soltando, luego al final acaba siendo media punta y va cada vez apareciendo. Pero de convertirse en media punta llegador a ser un súper llegador consumado, con capacidad para disparar de segunda línea, con intuición en el área para acabar de embocarla como hace el otro día ante la Juventus, recuperando esa versión que yo quiero volver a ver de Bellingham. En eso hay un camino enorme de interpretación de juego, de un físico que es brutalísimo y que por eso le permitía una amplitud brutal. Y el año pasado creo que le perdimos a Bellingham en el hecho de que primero él no se sentía bien físicamente y segundo estaba tan perdido, tenía que correr prácticamente por todos los compañeros de ataque y le vimos desplegándose físicamente sin balón y creo que perdimos gran parte de la magia que puede dar Bellingham. Así que yo quiero decir, prácticamente por ofrecer una versión diferente y otro partido diferente, que Bellingham puede de alguna manera dar el golpe sobre la mesa y ser ese jugador importante otra vez en la Liga, que creo que el impacto que dejó hace 2 temporadas fue fundamental y fue brutal para que ese Real Madrid ganara todo en el mejor momento, creo, de toda la era de Ancelotti. Así que por un lado, Iker dice Pedri, yo digo Bellingham, insistimos, no es por inclinarnos hacia un bando o a otro, simplemente es por intentar imaginar un par de Claro. conceptos, un par de elementos diferenciales en el partido que nos puedan ayudar a vestirlo, a decorarle el Claro, es encuentro. que una cosa, David, pueden ser los dos MVP, pero que luego llegue alguien en el minuto 90 e incline la balanza, o sea que eso Sí, sí, cambiaría totalmente. totalmente Es el la contexto del grandeza del partido. clásico, además. Y es la Claro, grandeza del mira, clásico. y se me Fíjate yo, está viniendo, cuando me has dicho lo del nombre random, se me estaba viniendo a la sí, cabeza Lucas Vázquez, que me acuerdo que en los clásicos siempre firmaba unos partidos brutales, y ahora sí, mismo sí. que ha fichado por el Bayer Leverkusen, no le vamos a tener, pero es verdad que Lucas Vázquez siempre era una figura que en estos partidos se agrandaba. Sí, fíjate cómo llega Courtois, que en un contexto del Barça encontrando mucha facilidad en transición o mucha facilidad para hundir al Real Madrid, puede acabar siendo fundamental también. ¿Y quién te dice que aunque a lo mejor sea Courtois el MVP del partido, luego resulta que Mbappé tiene una en el 90, la única de todo el partido, después de un encuentro en el que hemos estado dudando de su capacidad otra vez de los grandes clásicos y de repente va y te la enchufa? Es que esa es la grandeza de los clásicos y por eso esto es indescifrable. Se trata de intentar vestir, intentar decorar lo que pensamos que puede pasar o casi que lo que queremos que puede pasar desde un punto de vista de deseo individual, insisto, con jugadores más que en equipos, porque aquí nos da exactamente igual, por eso queremos que comentéis vosotros qué es lo que sois, o blancos o azulgranas, o tenéis alguna debilidad en ese sentido. Estoy pensando, mira, el siguiente paso que tenía apuntado aquí es hablar del que puede quedar herido. Yo creo, Iker, ahora te lo dejo a ti, yo creo que el que puede quedar más herido de todo esto es Xavi Alonso. Porque es verdad que lleva poco tiempo en el Real Madrid. Es verdad que comparándolo con Hansi Flick, seguramente Hansi se ha ganado el crédito el año pasado a un nivel tan alto, porque Hansi ahora mismo es que si Hansi no hubiera funcionado en la parte deportiva, el Barcelona con todos los problemas institucionales que tiene, evidentemente eso hubiera sido un polvorín tremendo. Así que el pacificador Hansi Flick tiene ganado, tiene un ascendente, un crédito tremendo del año pasado, que creo que se podría permitir perfectamente volver a perder, o perder, el que sería su primer clásico, por cierto, porque ha ganado los otros 4. El primer clásico perderlo para él no sería ahora mismo un drama, más allá de que el Barcelona quedaría a 5 puntos del Real Madrid y eso, pues bueno, no va a ser de buen agrado. Pero creo que el que más tendría que perder es Xabi Alonso, porque es su primer clásico, sí, pero es el Bernabéu. Y hasta ahora, los dos grandes partidos que ha tenido Xavi, uno en el Mundial de Clubes, el PSG te pasa por encima, otro en Liga, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, te arrolla. Es decir, es el tercer gran partido que tiene que afrontar Xavi desde que ha llegado a un Real Madrid en plena construcción, sí, pero que vimos teóricamente ese cartel de construcción en el Mundial de Clubes. Cuando empezó la Liga, empezamos ese cartel poco a poco se fue quitando, se nos fue olvidando, ya Xavi Alonso va teniendo algunos conceptos, es verdad que nunca ha encontrado brillantez,
pero creo que volver a ceder después de que en su contra, no a su favor, en su contra, está el hecho de haber perdido los cuatro clásicos en Real Madrid el año pasado, aunque él no estuviera, el hecho de no ser capaz de contestar, de responder, de poder mostrar cierta autoridad y más como local ante el Barcelona, significaría que desde el punto de vista de concepción de partido, de planteamiento de partido, te ha vuelto a ganar el máximo rival. Y yo creo que eso, ya después de haber perdido ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y ante Simeone en el Metropolitano, creo que es algo que si no clasificatoriamente, Iker, por lo menos anímicamente y en la sensación de expectativa alta que tenía el Real Madrid, sería un golpe que generaría muchas dudas, empezaría a generar muchas dudas en el Real Madrid. Sí, la verdad que sí. Es que en esto de quién puede ser el mayor damnificado, no te voy a mentir que en esta te la voy a copiar y voy a decir lo Sí, mismo, sí. Xabi Alonso, porque es que tampoco se me ocurren jugadores que estén bajo la estela y si hacen un mal clásico Sí. significaría que su etapa tanto Bueno, en Real yo Madrid creo que como en yo creo Barcelona. que del Madrid sí que hay, ¿eh? Porque mira, más allá de que comparto que evidentemente creo que cuando pensamos en el más herido es Xavi, pero en Vinicius está en Sí, ese es punto cierto. ahora mismo que no ha renovado todavía, que le ha quitado el Real Madrid además la oferta, parece que van a tener que hablar otra vez. Creo que como no haga una grandísima temporada, ojito que puede pasar con él. Está el hecho de a ver qué ocurre, por ejemplo, con Valverde, también el Real Madrid, Mm. que va a tener que jugar de lateral otra vez, más allá de que Carvajal va a llegar a punto y no le van a forzar, que Tren Alexander-Arnold también va a estar en la convocatoria, pero que no le van a forzar, va a tener que jugar otra vez fuera de zona, es decir, demasiados conceptos que creo que todo eso, potenciar eso es justamente lo que hace que el que puede salir más debilitado sea Xavi Alonso. Sí, por eso te lo digo precisamente. Y no, claro, es que yo estoy muy contigo en el pensamiento de que Hansi Flick ahora mismo tiene un crédito en el Fútbol Club Barcelona, que gane o pierda, a no ser que sea una humillación para el recuerdo, que no creo que pase algo así. Su figura en el Fútbol Club Barcelona está más que estabilizada. Entonces, en eso estoy muy, muy de acuerdo contigo con Xavi Alonso y poco tengo que añadir, la verdad. Ujú. Evidentemente hay muchos factores, estamos viendo desde el punto de vista Bueno, que negativo por en cierto, el... sí, que por cierto, que me está dando cuenta ahora que lo iba a comentar antes y se me ha ido la cabeza. Claro, sobre todo hemos visto en el Real Madrid en los últimos años que a raíz de clásicos, sobre todo por Xabi Alonso, ha habido entrenadores que se han quedado quizás un poco tocados. Se me está viniendo a la cabeza el nombre de Ancelotti el año pasado, después del Sí. 0-4, la verdad que con él cambió la tendencia por completo. Y también un vídeo que os voy a dejar al final. Rafa Benítez ha vuelto a los banquillos, ha fichado por el Panathinaikos y recordar lo que le pasó a Rafa Benítez en su primer clásico como técnico del Real Madrid, Sí. que fue un 0-4 en el Santiago Bernabéu, que yo creo que Uf. aquello también a él le dejó Sí, de eso ya prácticamente. no se levantó. Sí, sí, totalmente. Es que, claro, tú imagínate que de verdad el Barcelona pudiera arrollar al Real Madrid en el primer gran partido de la temporada, de Xavi en casa, después de la sensación que hay de necesidad casi imperiosa de que el Real Madrid vuelva a demostrar. Porque una cosa es perder un partido, dos partidos, pero cuatro y que fuera un quinto contra el Barça, eso ni la época previa a Mourinho, ni siquiera en la versión más lúcida del Barcelona de Guardiola, el Real Madrid lo atravesó. Con lo cual sería una herida tremenda sobre la cual empezar a construir para seguir reamándote de cara, venga, sí, vamos a ser capaces de luchar contra ello, va a ser tremendamente difícil. Así que yo creo que claramente el que más tiene que perder es Xavi, más allá de que insistimos, lo estamos mirando desde el punto de vista del Real Madrid, porque en este caso el que más puede perder, el que sale más herido, sí que lo sería. Pero mira, si le diéramos la vuelta, por también mirarlo desde el otro enfoque, imagínate el momento, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero el momento que tiene ahora mismo Lamine es un poco incierto, porque todos sabemos que probablemente es el mejor jugador del mundo, en esto no vamos a dudar de ninguno, pero viene de 2 meses prácticamente con muchas lesiones que ha jugado poquísimo, que va a reaparecer otra vez, va a estar en un gran partido, que aunque él no ha querido hacerlo, pues ha habido mucha gente que no entiende el concepto en el cual dijo el otro día lo de el Real Madrid roba, el Real Madrid se queja continuamente, lo dijo en un contexto muy, muy concreto, muy de adolescencia, muy de gente joven, muy de un contenido muy particular en el cual actúan como si estuvieran con sus amigos y demás, pero igualmente ha olvidado la trascendencia que tiene todo lo que dice la miña. Y eso, aunque tú lo hayas dicho ironía, broma o en un contexto de amiguismo, desde el canon más clásico, yo no me imagino a un Messi, a un Cristiano, a grandes referentes del fútbol, hacer algo así. El otro día me decía un compañero, es que aquí depende de si quieres ser Piqué, entiéndase declaraciones de Piqué, la que hizo el otro día Lamine Yamal, porque es todo un show, forma parte del show del fútbol, ok, te lo compramos, vale, pero decides si quieres ser un Piqué o si quieres ser Iniesta, por ejemplo. Es decir, en ese tipo de detalles es donde se ve. Y yo creo
que esa animadversión que va creciendo y que en algún momento ha superado o ha tenido que luchar, mejor dicho, Vinicius, poco a poco se le va a ir traspasando a Lamine, porque Lamine está, desde el punto de vista de caer bien, de simpatía, nos ha ganado a todos por aquello que es un adolescente elegido, un premium desde el día uno, que además juega con España, evidentemente, y además yo creo que fue España realmente lo que le hizo grandísimo a Lamine, después el Barça se ha aprovechado de ello. Pero dicho lo cual, tiene simpatías por lo que representa, pero este tipo de declaraciones, este tipo de conductas que estamos viendo en su entorno, pues también generan cierta animadversión que va a empezar a tener que gestionar el mismo. Y yo creo que el Bernabéu esto se lo va a mostrar de alguna manera este fin de semana. Ya le está pasando en otros estadios, pero creo que le va a pasar más. Es decir, imaginamos que después de estas declaraciones, de repente Real Madrid hace un partidazo y arrolla o golea al Barcelona. Evidentemente, la figura de Lamine va a quedar también muy debilitada. Por eso que puede haber muchos heridos. Quería de alguna manera mostrar desde un bando y de otro cómo puede ser al final los daños de este clásico, porque que tenga todo el mundo claro, pase lo que pase, va a haber heridos. Y heridos de un clásico son heridos de profundidad, ¿eh? De herida muy profunda, muy dolorosa y de los que luego hay que coser durante demasiado tiempo, Iker. Último detalle, pronóstico, mójate. ¿Cómo va a ser el partido? Venga, un resultadito, a ver si así después el lunes la gente tiene aquí para tirarnos de las orejas. Es muy complicado, pero no te voy a mentir. Vista la dinámica de ambos equipos, no me voy a mojar ni para un lado ni para el otro, porque yo creo, no te voy a mentir, porque yo es que veo un partido muy de empate. No sé por qué se me viene a la cabeza el empate, porque por lo que te he comentado antes, no veo a ninguno de los dos equipos en una dinámica muy boyante. De decir, le veo con tal superioridad que creo que se puede llevar los 3 puntos. Cierto es que puede estar ese factor campo del Real Madrid, pero yo creo que en los últimos clásicos ese factor no lo hemos visto No, no se ha muy notado. latente, porque de hecho, lo has comentado tú, en los últimos años siempre el Barça ha metido gol, en los últimos 7, si no me equivoco, has Sí, en comentado. los últimos 7 de local del Real Madrid siempre ha encajado goles. Por eso te digo que al final ese Ujú. dominio no lo veo muy latente. Sí. Entonces yo te diría, para que sea un empate divertido, te voy a decir un empate a dos. Sí, yo mira, yo eso sí que lo veo. Yo el tema de muchos goles, eso seguro, porque los últimos años son partidos muy rotos, muy desestructurados además. Es verdad que con un dominio muy claro del Barça, excepto el primero, insisto, que estuvo más igualado, por lo menos el primer tramo el Madrid le supo jugar, después ya no. Con lo cual yo lo que sí que espero son muchos goles. Pero el contexto de qué pronóstico hacer, yo creo que esta vez es más difícil que nunca, por el hecho de que perfectamente me imagino un Barcelona bloqueado y con muchísimos problemas atrás, como estamos viendo en las últimas semanas, que el Real Madrid le puede destrozar, pero también me imagino un contexto en el que todos los ingredientes ofensivos que tiene el Barcelona se crece en un momento de inspiración puntual de Lamine, en uno de esos días de un Fermín que ya ha sido clave muchas veces estos partidos y que llega de repente de incógnito prácticamente anónimo en el partido y acaba siendo diferencial, de un Fermín que está en modo cazador y las dos que tiene las emboca. Yo creo que ambos equipos perfectamente pueden golear al otro. Es que está tan loco y está tan equilibrado que al mismo tiempo ese equilibrio te heriría de tal manera si encajas que creo que puede hacer que el partido se abra de tal manera que podamos ver un espectáculo de verdad brutal. Todo esto para que luego lo mismo, el lunes estemos hablando de un 0-0 y nos rompen todo. Pero la realidad, Iker, es que tengo esa sensación que va a ser un partido muy, muy loco. Me querría mojar, pero yo voy a decir también empate, pero desde el punto de vista de que, insisto, pueden cada uno golear al otro porque tienen armas para hacerlo y según están ambos se pueden dañar, pero sí que tengo claro que vamos a ver muchos goles. Eso lo tengo bastante claro. Sí, sí, la verdad que, bueno, se nota que por algo compartimos canal porque tenemos bastantes puntos de vista similares, pero es que yo sobre todo, lo que te he comentado antes, no veo a ninguno que ahora mismo me dé unos argumentos de decir de que le veo como máximo favorito, porque hemos visto en los dos equipos muchas dudas en este arranque de temporada. Es cierto que estamos en octubre, el siguiente clásico que se juegue, que imagino que será por abril o por mayo, no, Ujú. ahora mismo no lo tengo aquí, no te sé decir. O igual en alguna eliminatoria de Copa también o de Champions, quién sabe, pero ahora mismo no te sabría decir quién es favorito, porque es que lo único que generan alrededor de los dos equipos son muchas dudas.
Pues vamos a disfrutarlo. Este domingo queremos vuestros comentarios, que nos vayáis dejando vuestras impresiones, reflexiones, argumentos, qué os parece la previa, quién va a ser el más herido, el MVP, el resultado final, la clave del partido y sobre todo que estéis ahí siempre para el clic, al me gusta, porque todo eso nos va a ayudar a poder seguir creando contenido de este tipo. Le mandamos un beso desde aquí a nuestro buen amigo Dan, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero seguramente estará viendo el vídeo y dirá, yo hubiera dicho esto, otro, yo hubiera dicho. Bueno, pues Dan, déjanoslo aquí en comentarios y así al mismo tiempo animas al resto a que esté ahí con nosotros. Disfrutar del clásico, estés donde estés, es el mayor partido desde el punto de vista de rivalidad de todo el mundo, el que más expectación genera y allí donde estés lo vas a ver. Y después te lo vamos a contar aquí.